Hoy vamos a estar cubriendo del capítulo 2, versículo 11 al capítulo 31, versículo 40. No se asuste, yo no voy a leer todos esos capítulos y versículos en esta mañana. Vamos a ir encima de ellos, pero no los vamos a leer todos. Básicamente lo que quiero antes de comenzar es dar un repaso donde estamos. Hemos estudiado el contexto del libro, el propósito, el tema de este libro. Aprendimos la semana pasada quién era Job. Vimos los dos sucesos que pasaron en la vida de Job como resultado de dos conversaciones que tuvo Dios con Satanás. Vimos la respuesta de Job, que fue ejemplar y un modelo a seguir para nosotros. Él no le echó la culpa a Satanás, él no le echó la culpa a Dios, él no le echó la culpa a nadie. Él asumió que Dios es soberano, que Dios da, que Dios quita. Hizo la gran pregunta: ¿recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no? Así que él descansó en la soberanía completa de Dios. Quisimos dar estos puntos de aplicación dejándonos saber a nosotros que el propósito de Satanás es destruir el gozo del cristiano. Pero el propósito de Dios es ser glorificado en todo, incluso cuando sus hijos y sus hijas están pasando por alguna necesidad. No se olvide de eso. El propósito de Satanás es destruir nuestro gozo, nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios. Pero Dios usa todo, incluso a Él, para sus propósitos y bendecir a sus hijos. Por lo tanto, quisimos cerrar con esto claro. Nosotros debemos descansar en la soberanía de Dios. Ahora, después de esos dos sucesos, yo me he puesto a pensar durante toda esta semana: ¿cuál es la actitud de los creyentes cuando la desgracia dura por meses? Porque una cosa es experimentar la muerte súbita de alguien que uno ama. Otra cosa es recibir la noticia o una mala noticia de una enfermedad terminal o el despido de un empleo o lo que sea, alguna situación que nos pueda estar sucediendo. Una cosa es cuando lo recibimos momentáneo y la actitud que asumimos. Se ha dicho de mujeres, de damas, que han tenido una fuerza física para en un accidente trágico poder levantar el carro y sacar a sus esposos o a sus hijos que están pillados, aunque hayan muerto, y hayan podido decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero un poco más adelante, el impacto de la pérdida, el impacto del dolor, el impacto de la noticia hace que se derrumben. Regresar a casa y ver las fotos, la ropa, el lugar, los recuerdos, hace que se derrumben. Hace que nos derrumbemos. Porque una cosa, vuelvo y repito, es lo que pasa a corto plazo. Y otra cosa es nuestra reacción a largo plazo. Si usted no me cree, pregúntele a Job. Porque la pregunta que nos queremos hacer en esta preciosa y hermosa mañana es: ¿por qué la desgracia de Job duró tanto? ¿Por qué la desgracia de Job fue tan larga? Vaya conmigo ahí a Job capítulo 7, versículos 2 y 3. Job capítulo 7, versículos 2 al 3. Cuando esté ahí, dígame amén. Job capítulo 7, versículos 2 al 3. Mire lo que dice el mismo Job cuando está argumentando con Dios, y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero tomar esta expresión para que usted tenga una idea de lo largo que fue su enfermedad. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido, ¿qué dice? Meses de calamidad. Subraye eso. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Vimos que la desgracia para Job duró más que un día, más que una semana, más que un mes. Fue un largo periodo de tiempo de sufrimiento, de una enfermedad. La pregunta lógica que nos debemos hacer y que nos hacemos todos cuando leemos el libro de Job es: pero si Job reconoció que Dios era soberano, si Job reconoció y estuvo contento, o por lo menos conforme, había contentamiento en que Jehová dio, en que Jehová quitó, en que recibiremos el bien y el mal no, ¿por qué Dios no inmediatamente le quita la enfermedad? Si ya había dado una lección a Satanás, ¿por qué Dios no le quita la enfermedad y lo deja sufriendo?
¿Por qué no podemos saltar del capítulo 2, versículo 10, cuando Job manda a callar a su esposa, al capítulo 42 del libro de Job, donde vienen las buenas noticias? ¿Por qué tenemos que ir del capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 42 y ver sufrimiento tras sufrimiento? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Valga la redundancia, es la pregunta que se hace todo el mundo cuando está sufriendo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a quitar tu mano? Hay algunos que dicen que Dios, ¿cómo es que aprieta pero no ahorca? Bien bíblico eso. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Es suficiente? ¿Qué tiempo de prueba? ¿Sabe por qué el sufrimiento dura a veces mucho tiempo? Le voy a decir más. ¿Sabe por qué dura más de lo que nosotros podemos manejar? Porque así podemos descansar y confiar y aprender en quién es Dios. Y cuando en mis fuerzas yo no puedo, yo descanso en su fuerza. Así que el sufrimiento, la desgracia, la pérdida, el dolor, la prueba, muchas veces usado por Dios para que nosotros aprendamos quién es Dios. Para que aprendamos que Dios es soberano y que Dios tiene control y cuidado de sus hijos. Si tú estás en prueba hoy, si yo estoy en prueba hoy, en Job nosotros podemos ver que Dios está en control. Vaya al capítulo 2, versículo 11 al 13. Para que vea lo que aconteció después que Job mandó a callar a su esposa y la corrigió. Job capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Espere por mí. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suaita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, en otras palabras, para darle el pésame y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Subraye eso. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba, porque veían que su dolor era muy grande. Es interesante porque en esos meses de sufrimiento llegan unos amigos a ver a Job. Amigos. El autor del libro nos dice que después que Job corrige a su esposa por ella haberle incitado a maldecir a Dios y considerar el suicidio y matarse, porque con esa enfermedad ella quedaba posiblemente indigente y sin dinero, Job la corrige y varias semanas después, varios meses, no sabemos cuándo, llegan 3 amigos de 3 diferentes lugares y dice el autor que vienen a darle el pésame por la muerte de sus hijos, pero también vienen a consolarle por la condición en que él estaba. Pero es interesante, porque cuando ellos caminan y lo ven, no lo reconocieron. ¿Usted se imagina la condición física en que se encontraba Job? Que cuando ellos lo vieron, no lo conocieron, y dice el texto que lloraron a gritos. No lloraron, sino que lloraron ¿a qué? A gritos. Quedaron sorprendidos. ¿Pero qué hicieron? Se sentaron junto a él por 7 días y 7 noches. ¿Y qué dice el autor? Sin decir una palabra. Todo iba bien hasta ahí. Tuvieron empatía de Job y se sentaron al lado de él. Y permanecieron callados en señal de duelo, de respeto.
Pero pasa algo sumamente interesante. Vaya al capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3 completo, versículo 1. Mire lo que dice. Después de esto, después de que estuvieron sentados 7 días y 7 noches, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere a la luz y no venga, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por tanto, no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, porque no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y los consejos de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué? Escuche esto, lo que dice el versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Usted ve el sentido de depresión en el que está? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba, subraye eso, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Lo que acabamos de leer es lo que se conoce como una catarsis. La presión vino sobre un hombre que dijimos en el primer mensaje que era sujeto a pasiones. Era un Homo sapiens, humano. Era reverente, temeroso a Dios y por eso apartado del mal, pero seguía siendo ¿un qué? Un hombre. Y ante la pérdida de su familia, de sus bienes y de su salud, él confió y dependió en Dios. Pero en su humanidad llegó la catarsis y llegó el dolor para explotar. Y comienza a expresar y a pensar que mejor hubiese sido que ¿qué? Que no hubiera nacido. ¿Para qué? ¿Para pasar por esto? ¿Ves? Llegó en su humanidad al punto más bajo y dejó salir sus emociones. Pero no olvide, y lo va a ver como lo vimos en el capítulo 2, lo va a ver más adelante, que ni en esto pecó Job. ¿Estamos claros? Ni en esto pecó Job, sino que en su humanidad expresó el inmenso dolor que se encontraba. Ahora es que la historia se pone buena. Porque después que Job habla, sus amigos y él tienen una serie de conversaciones que vamos a ver desde el capítulo 4 hasta el capítulo 31. Son 3 ciclos de conversaciones. Porque los amigos quedan indignados al escuchar lo que dijo Job.
Y ellos entienden que tienen que defender a Dios y que tienen que corregir a Job. Y comienzan con unos argumentos y Job responde. Ellos devuelven argumentos y Job responde. Y vuelven con argumentos y Job responde hasta que se quedan callados. Así que hoy nos vamos a concentrar en las 3 conversaciones que Job tiene con sus amigos. El próximo domingo vamos a ver la conversación que él tiene con Eliú, porque podemos aprender mucho de ella. Y más adelante veremos la conversación que Job tiene con Dios y cerramos el estudio del libro. ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver la primera conversación que Job tiene con uno de sus supuestos y maravillosos amigos y veamos la respuesta que da. El primero que comienza a hablar es un hombre llamado Elifaz. Él es el que toma la batuta al escuchar la queja o el lamento o la catarsis de Job. Y mira lo que dice el capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Capítulo 4, versículos 5 y versículo 6. Mira lo que dice Elifaz. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Y cuando ha llegado a ti, ¿te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ya comienza a corregir a Job y a cuestionar a Job. Pero mire lo que dice más adelante en el versículo 7 y versículo 8. Recapacita ahora. Mire lo que dice. Mira la pregunta que le hace. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, mira lo que dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En otras palabras, Elifaz está atribuyendo lo que le sucedió a Job como resultado de ¿qué? Del pecado. Hay iniquidad en ti. Por eso es que te pasó esto. Déjame decirte que a los que hacen lo malo, Dios los castiga. Y a los que hacen lo bueno, Dios los prospera. Esa es la base de la teología de Elifaz. Muy brillante. A los malos le pasan las cosas malas, a los buenos le pasan las cosas buenas. El problema con eso es que eso no es cierto. Y la insinuación de Elifaz que había pecado en Job y que Dios lo estaba disciplinando por eso, es incorrecto. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 8. Ciertamente, Job, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ya empezó a darle entonces ahora remedios. Si yo fuese tú, yo iría donde Dios y me arrodillaría en su presencia y le pediría perdón. Mira lo que dice el versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En mi tierra dicen que se sirvió con la cuchara grande. Y le empezó a señalar y a condenar. Y a decirle, Dios te está disciplinando, corrigiendo. No menosprecies la disciplina de Dios. Pecador, eso te pasa por tanto pecado que hay en ti. Pero la respuesta de Job, primero no contesta el argumento de que a los buenos le pasan cosas buenas y a los malos le pasan cosas malas, porque eso se cae de la mata, que no es correcto. Lo que Job hace es decirle en el capítulo 6, versículo 10, yo no he escondido las palabras del santo. Y ahí en el capítulo 6, versículo 24, reta a Elifaz y dile, hazme entender en qué yo he errado. Ah, tú dices que yo estoy mal, que Dios me está disciplinando. O sea, que esto es paga por mi pecado. Enséñame en qué yo he errado. ¿Lo tiene claro hasta ahí? Si alguien le dice, ¿cuál fue el punto del primer amigo de Job? Que Dios disciplina al pecador. ¿Estamos claros? Sencillo. Elifaz presentó un argumento de que Dios disciplina al pecador. Lo que te está pasando, Job, es porque tú eres un pecador. ¿Lo tenemos claro? Vamos al segundo amigo.
El segundo amigo se llama Bildad. Vaya al capítulo 8, versículo 13 al versículo 4. Vaya conmigo a la palabra para que si no se va a perder. Capítulo 8, versículo 3, versículo 4. ¿Estamos ahí? Escuche el argumento de Bildad. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Mira lo que dice el versículo 4. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Bildad va más adentro y profundiza sobre el principio de la justicia de Dios. Y en el versículo 4, miren lo que este atrevido se acaba de plantear. Que Dios mató a los hijos de Job porque había pecado en ellos. ¿No lo oí ahí? Déjame decirte una cosa. No solamente Dios disciplina, como dijo Elifaz, sino que Dios es un Dios justo. Y Él castiga el pecado. Y tus hijos los mató porque habían pecado. Dios es justo, Job. Interesantemente, Job se ha sostenido hasta ahora en la justicia de Dios. Y ahora viene este amigote a decirle que los hijos murieron porque ellos pecaron y que Dios es justo y tenía que matarlos porque Dios y el pecado no mezclan. En otras palabras, el punto teológico de Bildad es, escucha bien, Dios no puede dejar pasar el pecado, no lo puede dejar inmune. Y tú, Job, y tus hijos pecaron y por eso Dios te está castigando. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 7 ahí mismo. Déjame detenerme ahí para decirle este principio antes de ir ahí. Bildad realmente no entendía lo que significa la justicia divina. Él no lo entiende. Él no la entiende. Suena bien, pero no la entiende. Porque incluso invita a Job a arrepentirse. Y mira la promesa que le dice. Si tú te arrepientes y te vuelves a Dios, Él te va a devolver la riqueza y te va a poner en una mejor posición. Él te va a poner en una mejor posición. El versículo 3 al versículo 7 ahora dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Arrepiéntete, pecador. Vuélvete a Dios y Dios te prosperará. Parecen los mensajes del canal de enlace. Ahora, Job, al igual que Elifaz, le contesta a Bildad. ¿Y qué le dice? Vaya al capítulo 9, versículos 22 y 24 para que mire la respuesta de Job y el donde él descansa. Capítulo 9, versículo 22 al 24. Job dice, una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al impío, Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Sabe lo que le responde Job a Bildad? No me vengas a hablar de la soberanía de Dios. No me vengas a decir que a los malos pagan lo malo y los buenos lo bueno y que a los buenos no le pueden pasar las cosas malas. Porque tanto al impío como al justo lo sostiene ¿quién? Dios. Es Dios el que es soberano. Es el Dios que tiene control de las cosas. Y yo vuelvo y te repito, querido segundo amigo, que yo no he hecho nada malo. Que yo no he pecado contra Dios. Y que lo que me está pasando no es por el pecado.
yo no he pecado. Yo no he pecado contra Dios. ¿Estamos hasta ahí? El primer amigo señaló la disciplina de Dios sobre la vida de Job. El segundo amigo señaló la justicia de Dios sobre Job. Ahora viene el experto. Ahora viene el amigo que todo lo sabe, el conocedor de todas las cosas, el que tiene una palabra para todo. Se llama Zofar. Oh, Zofar, qué grande eres. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 4 al 6. Este era más sabio que Elifaz y que Bildad. Este era un 5 estrellas, un teólogo. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Está conmigo ahí? Versículo 4, perdón, ¿está ahí? Capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, conocerías entonces, subraya lo que dice ahí, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Mi madre. En otras palabras, nuestro amigo Zofar dice, sencillo, yo te voy a dar una clase de teología. Lo que a ti te ha sucedido es porque tú eres un malvado y pecador. Y dale gracias a Dios que no te han pagado como mereces, que todavía tienes vida. Pecador, vil pecador, malvado. Yo quiero que usted me pregunte, que me diga, que me conteste. No me pregunte a mí porque yo tampoco sé. ¿De dónde el brillante teólogo Zofar saca que Job ha pecado? ¿De dónde él sabe? Y si él sabe cuáles son los pecados de Job, él no lo sabe. Él solamente asumió que al tú estar como estás es por causa del pecado, porque Dios disciplina, porque Dios es justo y porque Dios no se mezcla con el pecado. Por lo tanto, lo que te ha pasado es por pecador. Y también viene Zofar y le dice, le hace un llamado al altar, una invitación. Ven y deja de pecar. Y tus pecados te son perdonados y puedes ir por ahí y Dios te va a restaurar. Pero cuando Zofar tira su argumento, ya Job está hasta la coronilla. Y mira cómo responde. Del capítulo 12 al capítulo 14, Job se sirve con la cuchara grande y las respuestas son sarcásticas. Son respuestas donde parece que él se mofa de estos tres chiflados. Mira lo que dice en el capítulo 12, versículo 3. Le dice, también tengo yo entendimiento como vosotros. O sea, yo también pienso y soy inteligente. Y 2 más 2 es 4 y 4 por 2 son 8 y 8 por 2 16. Y lo que tú sabes, yo lo sé. Yo también sé. Mira lo que dice el capítulo 13, versículo 4. Sois todos vosotros médicos, ¿qué? Nulos. Porque el diagnóstico que me están dando es incorrecto. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 12. Vuestras máximas son refranes de ¿qué? De ceniza. ¿Y baluartes de qué? Los ridiculizó. Eso fue lo que hizo. ¿Sabe lo que sucedió? Que este fue solamente el primer ciclo de conversaciones. La conversación entre los amigos de Job y Job continuó. Pero la actitud de Job cambió. En resumen, en los 3 ciclos de conversación, sus amigos señalaron que Dios estaba disciplinando y que Dios era justo con Job porque él había pecado. Y yo quiero que usted se lleve esto, porque así piensan muchos, que el sufrimiento es causa del pecado, de la maldad, de la iniquidad, siempre.
En otras palabras, estos tres amigos dieron tres discursos con el mismo fin. Si Dios te aflige con sufrimiento, es por pecado. Y si tú has pecado, debes arrepentirte. Y si te arrepientes, Dios te devuelve lo que te ha quitado. Como canta Nancy Amancio. Un disparate, una herejía. Lo que el diablo te robó, Dios te lo devuelve. Herejía. Esa es la lógica de estos tres. Una total herejía. Suena bien, suena razonable, tiene base bíblica, pero no tiene fundamento. Porque basado en la vida de Job, él no había pecado para ellos señalar eso. Así que ellos continúan así hasta el capítulo 31, versículo 40. Pero déjeme decirle una buena noticia. Y léalo después en su casa porque no puedo llegar al versículo 31, 40 porque terminaremos como en el 2017. Pero déjeme decirle algo. Estas conversaciones fueron disminuyendo los argumentos. Elifaz, Bildad y el otro feo siguieron haciendo argumentos que en la segunda ronda fueron disminuyendo. Hasta en el tercer ciclo ya uno se queda sin palabras. Porque algo ocurrió en el ámbito espiritual. Vimos en el capítulo 3 a un Job con catarsis diciendo: mejor me muero. ¿Para qué hubiese nacido? Pero mientras él escucha los planteamientos y los argumentos de sus amigos, su actitud fue cambiando. Su fe fue aumentando. Al punto que mire lo que dice en el capítulo 19, versículo 25 al 27. Del capítulo 3 lo vemos casi rindiéndose. Mejor no sé ni por qué nací. Pero mire lo que dice en el capítulo 19, versículo 25 al 27. ¿Está ahí? Yo quiero que usted subraye esto, le ponga corazones, highlight, arranque la página de la Biblia, póngase en el corazón. Pero escuche bien lo que dice Job. Léalo conmigo, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Versículo 26. Y después de la deshecha está mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios. Versículo 27. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Wow! ¿Sabe lo que dijo Job? Hizo Job. Yo pensé que yo estaba mal, pero ustedes están peor. Y sus argumentos, lo que me han hecho recordar es a Dios al que yo le sirvo. Y antes, cuando comenzamos esta ronda de preguntas y respuestas, yo hubiese deseado no haber nacido. Pero ahora, si muero, estoy seguro que mis ojos lo verán. ¡Woo! Me estoy haciendo pedazos. Y si me quita la vida, yo lo voy a ver. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir eso en el día de hoy? Yo sé que mi Redentor vive. Yo tengo buenas noticias para ti. Y la que te voy a decir antes de la coma no te va a gustar, pero es buena. Posiblemente tu enfermedad, tu crisis, tu situación no cambie. Coma, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios será glorificado y exaltado en tú y en mi necesidad. Y si lo peor que nos puede pasar en este lado de la tierra es que se nos acaba el oxígeno aquí, yo sé que mi Redentor vive y estaré con Él por la eternidad. Así que 3 principios quiero que te lleves en esta preciosa y hermosa mañana.
Número 1, ¿qué podemos aprender? Que declaraciones teológicas que son verdaderas pueden ser, ¿qué? Falsas. La mayoría de los argumentos de los amigos de Job eran bíblicamente correctos. Dios y el pecado no mezclan. Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. Sí, lo aborrece. El problema es que Job no era un pecador. Lo que dijeron era cierto. Mire lo que dice Proverbios 26:9. Escúchelo, solamente anótelo, escúchelo. Espinas hincadas en manos del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. Necios con buena teología lo que hacen es destruir. Necios con la palabra sin el corazón y el espíritu lo que hacen es destruir. No edifican. Oiga, dígame una cosa. ¿Sabe? Si usted está conmigo 7 días y 7 noches porque yo he perdido mi familia y tengo una enfermedad terminal y se sienta conmigo y yo exploto en su presencia porque tengo confianza y siento que tengo que dejar salir mis sentimientos y usted lo que empieza a darme es palo y condenarme, decirme que porque pecador y empezar a acusarme de cosas que ni siquiera usted sabe si son verdad. ¿Usted me ama? ¿Usted me está demostrando que usted tiene el amor de Dios? Me puede decir todo que suene correcto, pero me lo está diciendo con el espíritu incorrecto y me está destruyendo. ¿Lo entendió? Hay buenas y maravillosas verdades teológicas con mucha fuerza bíblica, pero que pueden ser falsas. Por más bíblico que suene, hay que tener cuidado. Número 2, el sufrimiento y la prosperidad. Entienda esto, por favor. No se distribuyen en el mundo en proporción al mal o el bien que una persona hace. Lo voy a volver a repetir. El sufrimiento y la prosperidad no se distribuyen en el mundo en proporción al mal o el bien que una persona hace. Job lo expresó así en el capítulo 21, versículo 30, que el malo es preservado en el día de la destrucción. ¿Tú crees eso? Déjame decirte algo. A veces los buenos cristianos puede ser que sean los que más sufran. Los más que estén en proceso de dolor. Los buenos y fieles cristianos. Y puede ser que los impíos disfruten de prosperidad. Puede ser. ¿Y? ¿Recibiremos el bien y el mal no? Algo Dios quiere hacer. Uno de los grandes teólogos, Jonathan Edwards, murió a los meses de haber sido escogido como uno de los presidentes de uno de los colegios más importantes. Bastante joven. Su esposa le escribe una carta a su hija, afligida por la muerte de su esposo. Pero le dice, hija, yo amé a tu esposo, a tu papá con todo mi corazón. Él fue un buen esposo, él fue un buen padre y yo lo extraño. Pero yo descanso en la soberanía y en la paz de Dios. Dios sabe lo que hace. Y Él confortará mi corazón, Él confortará el tuyo y seguiremos adelante. Ella no negó que había dolor. Ella no negó que lo extrañaba. Ella no negó que le hacía falta. Ella lo que fue y se creció y dijo, aunque Él no esté, yo tengo a Dios. Aunque Él falte, Dios no me va a faltar. Dios va a estar ahí. Nosotros somos buenos. Él era un gran hombre de Dios, un tremendo predicador, un gran teólogo, y Dios se lo llevó. Yo descanso en la soberanía de Dios. Amén. Número 3. Dios todavía reina sobre todos los asuntos de los hombres, desde el mayor hasta el más pequeño. A Dios nada lo toma por sorpresa, nada. Y nada se sale de sus manos. Job flaqueó
y dejó salir sus emociones. Pero cuando escuchó los argumentos, recordó que nada se sale de las manos de Dios. Job lo tenía claro. ¿Y tú y yo lo tenemos claro? Que si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, nada se sale de sus manos. Pastor, es que estoy pasando por una gran necesidad. Nada se sale de sus manos. Pastor, es que creo que no voy a llegar al fin de mes. Sí vas a llegar. Pastor, no sé si voy a poder soportar. Sí vas a soportarlo. Si descansamos en Él. Amén. Quita tu mirada del problema y ponla en Dios. En el Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Desde nuestros asuntos más pequeños hasta los más grandes. Dios sabe lo que hace, Iglesia Bautista Central. Aunque parezca ilógico lo que estamos pasando. Aunque parezca súper largo, muy largo lo que está pasando. Aunque nuestra situación y nuestra realidad sea muy difícil. Dios sigue siendo Dios. Y Él gobierna sobre tu vida y sobre la mía. Y aunque tú no entiendas su sabiduría infinita, va por encima de toda situación. Y algo nos va a enseñar detrás de nuestro sufrimiento. Por lo tanto, deja de estar cuestionando a Dios o preguntándote, esto que me está pasando debe ser por un pecado en mi vieja criatura. Algo mal yo hice que las estoy pagando ahora. O hay algo malo en mí. O este es el juicio de Dios a mi vida. No pienses así. Aférrate de Dios. Aférrate en Dios. Vive por Él y para Él. El pastor Tim Keller dice, y estoy refraseando lo que dijo, una de las principales formas en que nos movemos de un conocimiento abstracto, ¿ves? Un conocimiento que yo creo que yo sé quién es Dios, acerca de Dios, a un encuentro personal con Él, es a través del horno de la aflicción. De oídas te había oído. Van a escuchar más adelante y vamos a leer y aprender. Mas ahora mis ojos te ven. Yo les ruego a Dios que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida. Que no importa lo que estemos pasando en el horno de la aflicción, eso nos lleve a una relación íntima y personal con Dios. Que tú puedas decir, si yo te tengo a ti, yo lo tengo todo. No me hace falta nada. Concluyo con un gran pensamiento del pastor John Piper, que el Sammy no me deja ponerlo en pantalla. Ahora sí. Si sufres, pero crees que Dios te guía y esperas en Él en todos sus caminos, Él te dará fuerzas. No importa qué te ocurra y te cargará en medio de los días difíciles. Quien confía en el inmutable amor de Dios, edifica sobre la roca que no se puede mover. Todos somos iguales ante el Altísimo. Es fácil para nuestro Dios, lo sabemos, elevarnos aunque estemos caídos y heridos, hacer que el hombre rico sea pobre y humilde. Todavía hoy Él hace verdaderas maravillas. Él es quien prepara y trae el fracaso. Canta, ora y guarda sus caminos inquebrantables. Obra, por tanto, con fidelidad y confía en su palabra, aunque no lo merezcas. Porque todavía encontrarás verdad para ti en ella. Concluye John Piper diciendo, Dios nunca olvidó en la necesidad al alma que verdaderamente confió en Él. Por más difícil que sea tu situación hoy, mi querida y amada iglesia, por más difícil que sea, no te metas en el medio. Deja que Dios complete su obra en ti. Yo les ruego a Dios que salgamos todos por esa puerta con esto en mente. Si yo tengo a Dios, yo tengo todo lo que necesito.
El que tenga oídos para oír, espero que haya oído la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.